Hola, buenas a todos y a todas, soy Izan y hoy voy a hablar sobre la ciudad romana de Segóbriga. El primer punto que vamos a tratar es la localización de la ciudad. Esta ciudad es un yacimiento celta y romano situado en torno al llamado Cerro de Cabeza de Griego, en la localidad de Saelices, que actualmente es un pueblo situado en Cuenca, Castilla-La Mancha. El nombre de Segóbriga deriva de dos términos de origen celtibérico, lengua de la rama celta e indoeuropea. El topónimo vendría del término sego, que significa victoria, prefijo también presente en el nombre de las ciudades de Segovia, Segorbe, Segueda y Segontia, y del sufijo briga, que significa ciudad fortaleza, por lo que su traducción vendría a ser ciudad de la victoria o ciudad victoriosa. El término briga es muy común en los topónimos de la región celtíbera o de expansión de las lenguas célticas en la península ibérica. Y aquí, como se puede mostrar en imagen, pues he puesto una imagen de todas las ciudades con la terminación briga. Bueno, ahora vamos con la historia de la ciudad. En el año 1888 se halló un sepulcro colectivo de la Edad de Bronce en la cueva de Segóbriga, excavada en piedra caliza y que se encuentra cercana al Cerro de Cabeza de Griego. Tal hallazgo fue publicado en el año 1893. En el lugar aparecieron tanto restos humanos como útiles cotidianos. Cabe destacar que inicialmente sería un castro celtíbero que dominaba la hoya situada al norte de la ciudad, quedando defendido por el río Ciguela, que le servía de foso. Sus restos no han aparecido, pero un fragmento de cerámica ática del siglo V a.C. testimonia su ocupación desde esta temprana fecha. Las primeras noticias que se tienen de Segóbriga son del geógrafo griego Estrabón, que hace una referencia muy breve y poco precisa. Solo indica que, en la región celtibérica, alrededor de Bíbilis y Segóbriga, combatieron Quinto Cecilio, Metelo Pío y Sertorio. Por tanto, nos enmarca geográficamente la ciudad de Segóbriga. La sitúa en plena Celtiberia. Cabe destacar que esta antigua zona Olcade fue arrasada en las guerras de Sertorio y sustituida por la Segóbriga romana. A partir de unos textos de los siglos III y II, se llama Olcades a los habitantes de esa zona hacia las serranías de Cuenca. Hacia la Alcarria y Guadalajara se les llama lusones y hacia Toledo carpetanos. Por tanto, los habitantes de la zona y la antigua ciudad serían olcades o carpetanos. A 7 kilómetros se encuentra el yacimiento de Villas Viejas, identificado con la Contrevia Cárbica, ciudad de carpetanos. En el siglo I, Sexto Julio Frontino, en su obra Strategemata, menciona en dos ocasiones a Segóbriga. En ellas describe el ataque realizado por el lusitano Virato contra Segóbriga, año 146 a.C., debido a su alianza con Roma, durante la conquista de Hispania por parte de esta. Plinio, en su Naturales Historia, en el apartado 24, enumera los pueblos que pertenecen al convenio jurídico de Caesar Augusta, entre los que figuran los ercavincenses de la ciudad ercábica, vecinos de los segobrigenses. Más adelante, en el apartado 27, define a Segóbriga y su zona común Caput Celtiberiae, cabeza de Celtiberia, que llegaba hasta Clunia, Finis Celtiberiae, siguiendo un orden geográfico del sur hacia el norte, lo que hace pensar, junto con los datos anteriores, que la zona de Segóbriga era el límite entre los celtíberos y los carpetanos. Además, indica que Segóbriga era una ciudad estipendiaria, tributaria, de aquel conventus. Más tarde, en el apartado 36 de su Naturalis Historia, Plinio menciona la explotación de lapis specularis, 45 en una variedad de yeso especular, translúcido muy apreciado en la época, para la fabricación de cristal de ventanas y que sería durante mucho tiempo parte importante de la economía de Segóbriga. Este mineral era extraído de minas halladas en 100.000 pasos alrededor de Segóbriga, y Plinio nos asegura que la más translúcida de esta piedra se obtiene en la Hispania
Citerior, cerca de la ciudad de Segóbriga, y se extrae de pozos profundos. Una de estas minas podemos encontrarla en la cercana villa de Carrascosa del Campo, que también tenía un enclave fabril y minero en servicio de este municipio. Tras su conquista romana, a principios del siglo II a.C., en las guerras celtíberas, Segóbriga debió convertirse en un oppidum o ciudad celtibérica. Tras las guerras de Sertorio, entre los años 80 a.C., pasó a ser el centro de toda esa parte de la meseta, con el control de un amplio territorio. En tiempos de Augusto, alrededor del año 12 a.C., dejó de ser ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y fue promocionada al estatuto de municipium, ciudad gobernada por ciudadanos romanos, creciendo el estatus de la ciudad notablemente, lo que llevó a su auge económico y a un gran programa de construcciones monumentales que debió de finalizar en época Flavia, hacia el 80, al que se deben los edificios públicos de ocio y la muralla que hoy se pueden admirar. La ciudad fue un importante centro de comunicaciones de esta época. También es la emisión de la moneda Esud-Ceca y la construcción de una parte de la muralla. Al final del mandato de Vespiano, la ciudad se encontraba en su punto más alto, habiéndose finalizado las obras del teatro y el anfiteatro, y encontrándose plenamente integrada social y económicamente en el Imperio Romano. Los hallazgos arqueológicos indican que en el siglo III aún existían en Segóbriga importantes élites que vivían en la ciudad, pero en el siglo IV sus principales monumentos ya se encontraban abandonados, prueba de su inexorable decadencia y de su progresiva conversión en un centro rural. En época visigoda, a partir del siglo V, todavía debía ser una ciudad importante, pues se conocen restos de varias basílicas y de una extensa necrópolis, según hallazgos de 1760 a 1790, llegando sus obispos a acudir a diversos concilios de Toledo, concretamente al Tercer Concilio de Toledo, en el año 589, y el siglo XVI, Concilio de Toledo en el año 693. Su despoblación definitiva debió iniciarse tras la invasión musulmana de la península ibérica, cuando sus obispos y élites gobernantes huyeron hacia el norte, buscando el amparo de los reinos cristianos, como se sabe que ocurrió en la vecina ciudad ercábica, Cuenca. De estas fechas son los restos de una fortificación musulmana que ocupa la cumbre del cerro. Tras la conquista, la población de los contornos se desplazó al actual pueblo de Saelices, situado 3 kilómetros más al norte, junto a la fuente que nutría el acueducto que había abastecido a la antigua ciudad de Segóbriga. Olvidado ya su nombre, la colina que ocupaba pasó a denominarse Cabeza del Griego, con una pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, situada a solo 10 kilómetros, llegando a usarse sillares extraídos de las ruinas para la construcción de su convento-fortaleza. Desde entonces se acentuó su paulatino abandono hasta quedar solo la pequeña ermita construida sobre las antiguas termas monumentales, último testimonio de la antigua ciudad conservando hasta la actualidad. Bueno, hasta aquí la historia de la ciudad. Ahora vamos a tratar individualmente todos los edificios públicos e importantes de Segóbriga. El primero es la muralla y puerta norte, que Segóbriga se encontraba rodeada por una muralla de 1300 metros de distancia. Fue construida en la época de mayor esplendor de Augusto. Esta muralla estaba abierta por 3 importantes puertas. La puerta norte, que era la puerta de acceso a la ciudad, por tanto la más importante, daba directamente al cardo o vía principal de la ciudad, que atravesaba la ciudad de norte a sur. Medía 11,8 por 4,7 metros y estaba compuesta de sillares que no han sido conservados. Se compondría de 1 o 2 arcos para el paso de peatones y carros, y estaría rematada con un friso inscrito y tímpano triangular. Bajo ella pasaba una gran cloaca de aguas residuales que servía de desagüe a toda la ciudad. Bueno, ahora pasamos con el anfiteatro de Segóbriga. Con capacidad para casi 6.000 personas, el anfiteatro de Segóbriga es el mejor que se conserva dentro de la Hispania interior. Es sin duda el edificio más grande de la ciudad, pero en comparación con otros construidos en la península, se puede considerar pequeño. Contemporáneo al teatro, fue construido enfrente, flanqueando la entrada principal de la ciudad.
El sistema constructivo influyó directamente en su ubicación, ya que se localizó un terreno con una orografía adecuada para que gran parte del graderío sur se apoyase directamente sobre el terreno. El norte se sustenta mediante una fuerte estructura de 18 metros de altura. De planta elíptica, la planta elíptica mide 75 metros en su eje mayor y 66 metros en el menor, siendo la longitud máxima de la arena de 40,5 metros. La arena se separaba del graderío por un podium. Interiormente disponía de cárceles para las fieras, habitaciones para los gladiadores y de culto con un pasillo longitudinal que las unía entre sí. La cavea se dividía en tres zonas horizontales, Inma, media y summa cavea, separadas por muretes para albergar a los espectadores según su clase social. Verticalmente se dividía en 12 cunei delimitados por escaleras que terminaban en los vomitorium, puertas de salida o entrada. Se utilizó para su función original los espectáculos, hasta el siglo III, siendo en el siglo IV cuando se utilizó como almacén agrícola. En el siglo VII se aprovechó como cantera para construcción del monasterio de Euclés, siendo parcialmente destruido. Bien, ahora pasamos con el teatro romano. Su construcción debió iniciarse poco después del cambio de era, en época Julio-Claudia, y se inauguró en tiempos de Tito y Vespasiano, hacia el 78 d.C., conforme indicaba una gran inscripción monumental, cuyos restos han aparecido entre ruinas. Fue financiado por un rico y poderoso personaje senatorial del que desconocemos su nombre, pero del que sabemos que fue gobernador o pretor de la provincia aquitana entre los años 76 y 79 d.C., gracias al texto de parte de una inscripción monumental cuyos restos aparecieron entre sus ruinas. El graderío, bien conservado, se dividía en tres partes, separadas por corredores para diferenciar por clases a sus habitantes. La parte superior se apoyaba en la muralla sobre un corredor abovedado bajo el que corría una calle. Conserva la orquesta con 3 escalones para autoridades y el tablado, de madera sobre pilares de piedra, tras el que se alzaba una escena monumental decorada con columnas y esculturas de mármol presididas por la diosa Roma. Bien, ahora vamos con las termas monumentales. Estas termas fueron construidas en el siglo I d.C. y como todas las termas romanas servían para la higiene y la relajación, ya que las casas romanas no solían tener baños. En la vista aérea podemos observar un pequeño edificio blanco. Es una ermita de posterior construcción. A las termas se accedía mediante unas colosales escaleras de rellanos de 4 metros. El recinto mide 87,91 metros de longitud y 39 metros de anchura, y está rodeado por un muro que asegura la tierra al estar estas termas construidas en aterrazamientos en una zona bastante alta de la ciudad. El recorrido es simple al tener estas termas el modelo más sencillo de construcción. Al llegar desde las escaleras se accedía a un patio o palestra donde se reunían los habitantes, hacían ejercicio o simplemente se preparaban para el baño. Por los umbrales laterales de este gran patio se accedía al frigidarium, una gran sala con una piscina central, de agua fría. En el suelo había un mosaico en colores blanco y rojo, y que hacía agradable el baño, facilitando así su posterior limpieza junto a los múltiples desagües. La cabecera de esta sala aún sigue en pie, pues fue utilizada en la Edad Media para construir una pequeña iglesia. A esta sala le siguen el tepidarium y el caldarium, salas de agua templada y caliente respectivamente, con sus piscinas sobre una base de ladrillos bajo la que circulaba aire caliente para caldear las aguas, hipocaustum. Este aire caliente procedía de unos hornos situados al norte, junto a las leñeras. El tepidarium y una gran parte del caldarium se encuentran bajo los restos de la actual ermita. Bien, el gimnasio y las termas del teatro. Esta edificación está inspirada en los gimnasios griegos para formar a las personas jóvenes y atraerlas al culto imperial. Fueron encontradas en el siglo XIX y por eso están muy deterioradas. Se ubican entre el teatro y la calle paralela a la muralla y fueron construidas en la época de Augusto. A estas termas se accedía por 3 entradas, una a ras del suelo desde el teatro,
otra daba al Decumanus o calle principal, y la última entrada era un estrecho pasillo ubicado en el este que comunicaba las termas con el gimnasio.